Tenemos el sol afuera, o sea, el Señor permitiéndonos venir a su casa y adorarlo como Él merece y agradecerle, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos nada que lamentar y orar por los que sí han tenido que pasar por esto y los que van a tener que pasar. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesucristo venimos ante tu presencia. En nuestros corazones, Señor, brota una infinita gratitud hacia ti por lo que eres, por lo que haces, por lo que tú nos permites gozar, por la salud, por la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa, congregado, reunido con tu pueblo para la alabanza de tu gran nombre. El privilegio que tú nos das de abrir las Escrituras, el entendimiento que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, por la guía de tu Espíritu Santo al enseñar. Oh Señor, gracias. Te pedimos que podamos aplicar lo que tú nos vas enseñando y mostrando a través de las enseñanzas de las Escrituras. Y que bendigas todo por cuanto vayamos a hacer aquí en tu casa. Dios nuestro, es a ti a quien hemos venido a adorar. Padre, bendice cada clase que se está teniendo, Señor, cada maestro que se ha preparado para impartir la clase. Padre, glorifícate en este ministerio de escuela dominical y también bendice el culto que le sigue. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a buscar un versículo, Mateo 18, 19 al 20. Comenzamos a ver en Hechos la participación ya de la iglesia, teniendo en cuenta muchas cosas, como no solamente, según vemos en Mateo 16, 16, se le da a la iglesia las llaves del reino de los cielos, diciendo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sino ahora vemos aquí en este versículo 18, 19 y 20, como el Señor dice que si solamente dos se pusieren de acuerdo en su nombre, Él contesta. Así que vamos a leerlo. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La importancia de nosotros congregarnos, más de los beneficios que nosotros recibimos al socializar unos con otros, porque el Señor nos hizo también para socializar y tener compañerismo y cultivar amistades y relaciones mutuas entre nosotros. Y ese es un beneficio de que recibimos. Cuando venimos a la iglesia nos podemos volver a ver y saludar y conversar. Esa es la manera en que nosotros mantenemos las cosas en común. Es la manera en que nosotros lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Pero a pesar de todos esos beneficios, lo más importante de nosotros al congregarnos es la presencia de Dios. Él lo promete. No importa el número de los que están presentes, por eso comienza con dos. Cuando está uno, Él está con uno. Pero cuando me refiero a la congregación, siempre que hayan dos y se pongan de acuerdo en algo, Él responde en la oración porque Él está allí presente. Y eso es lo que llena mi alma de gozo, de saber que Dios está aquí. No le vemos porque Él es invisible, pero Dios está aquí. Hoy vamos a ver la importancia de la iglesia congregándose, lo que hacen como iglesia, y todas esas cosas en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26. Hechos 1, 12 al 26. ¿Ya lo tienen todos? Noten como dice el primer versículo: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén,
camino de un día de reposo. Este versículo es el que nos dice dónde ocurrió la ascensión. Ocurrió en el Monte del Olivar, porque desde allí ellos entonces se dirigen a Jerusalén. Cuando dice camino de un día de reposo, eso es lo que la ley permitía caminar durante el día de reposo, que eran 850 metros. O sea que por eso dice camino de un día de reposo. Era lo que la ley les permitía a ellos viajar en este día en base, solamente la voy a mencionar, a Éxodos 16, 29 y Números 35, 5. O sea, en base a eso ellos nada más que podían caminar ciertas distancias. Inclusive se dice que cuando, ¿sabe?, los problemas que hubieron con la ley y los fariseos añadiendo tradiciones y todas esas cosas, y muchas veces hasta acoplándolas a sus necesidades, dicen que cuando llegaban, para poder caminar más de esta distancia, amarraban una soga donde terminaban los 850 metros, y entonces a través de la soga, como la soga estaba ligada a esa cantidad, ellos podían seguir caminando, pero tenía que ser agarrados de la soga, amarrada en ese punto donde terminaban los 850 metros. Fíjense para que tú veas qué clase de exageración lo que ellos hacían. Pero aquí está el lugar, hermano, donde no solamente Jesús asciende, pero va a regresar, según la profecía de Zacarías 14:4, cuando Él venga y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Ya eso es literal. O sea, Él va a venir a la tierra, a Jerusalén, en este lugar literalmente, y va a establecer su reino en la tierra. ¿Okay? Ahora el versículo 13 dice, y entrados a la ciudad, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Ya este es el último lugar en las Escrituras donde se da la lista de los apóstoles, o sea, donde se encuentra la lista de los nombres de los apóstoles. El aposento alto, ustedes saben que muchas veces hemos mencionado acerca de eso, que era un lugar, una habitación que se preparaba, muchas veces en las azoteas, se preparaba una habitación para sea rentar o para proveer hospedaje a alguna persona que viniera a la casa. Inclusive les hacían una escalera en los lados para que aquella persona tuviera libertad de entrar y subir. Se dice también que durante las noches a veces las mantenían las puertas abiertas por si alguien venía viajando de noche, no molestara a los dueños, sino que directamente subiera, la utilizara y luego al otro día arrendaba con los dueños la casa. Hoy día no se puede hacer eso. Si usted hace eso, al otro día la casa le amanece vacía. Pero en aquel entonces vemos cómo ellos hospedaban, y ellos se recuerdan que el aposento alto, ellos arrentaron un aposento alto para celebrar la Pascua. No se sabe si es el mismo, que quizás lo continuaron arrendando, o es otro, pero el caso es que estaban todos allí compartiendo y viviendo juntos en ese lugar. Versículo 14, y esta es la importancia, por eso nosotros escogimos a Mateo 18, del 19 al 20, donde nos muestra la comunidad de iglesia, la importancia para nosotros el congregarnos. Que hermanos, esto no es una idea de hombre, no es una idea que resultó de una convención. El congregarnos el Señor nos manda hacerlo, el congregarnos trae beneficio, y Dios lo muestra de nuevo por el ejemplo de estos primeros cristianos. Dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que a pesar que Jesús ascendió delante de sus ojos, ellos perseveraban. Y me gusta mucho esa palabra, porque eso significa mantener el mismo proceder. Y muchas veces nosotros le hemos dicho que nosotros somos discípulos incondicionales de Jesús. No importa lo que esté ocurriendo en mi vida, esté en las altas, esté en las bajas, pobreza o riqueza,
no importa lo que esté ocurriendo en mi vida, yo tengo que mantener mi misma actitud de discípulo y perseverar en esto. O sea, no podemos ser discípulos según condiciones. Tenemos que seguir a Jesús, es nuestro compromiso y lo tenemos que hacer. No importa lo que esté ocurriendo en mi vida, yo no voy a dejar que eso haga influencia en mi discipulado hacia Cristo. Y perseverar significa mantener el mismo proceder, ¿okay? Congregándose, y aquí dice, unidos en lo que es la oración. Ya Jesús les había enseñado la importancia de la unidad y la oración. Por eso leímos a Mateo 18, 19 al 20. Jesús les dijo que donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en su nombre, Él está, donde 2 o 3 estén congregados. ¿Okay? Dice el versículo que con ellos estaban mujeres. No se dice el número de las mismas. ¿Okay? Pero hace algo específico. Menciona a María. Esta es la última mención de María en las Escrituras. Fíjense para que ustedes vean. La última mención de ella. Y como ustedes pueden ver, María como creyente, ¿okay? A pesar de haber sido la madre de Jesús, como creyente, estaba junto al grupo orando. No la estaban venerando. Estaba ella orando, estaba ella unida al grupo de los discípulos, orando, manteniéndose en oración. No como que ella tenía la preeminencia entre ellos. Y me alegro de que se haya mencionado su nombre y también los hermanos de Jesús, para que nos demos cuenta que María es un ser humano, que ni exageramos ni tampoco le disminuimos la bienaventuranza que ella recibió de ser la madre de Jesús, pero tampoco se puede exagerar. Esta es la última mención de María. No se menciona absolutamente más nada de lo que pasó en su vida, ni de cuándo murió, ni cómo murió, ni qué hizo María después de esto, nada. Recordando también, bueno, sobre la base de que Hechos, el libro de Hechos, pues se pone como base la extensión del Evangelio hacia los gentiles. O sea, no tomó el énfasis en ningún apóstol en particular, ni tampoco en María, o sea, en ningún personaje bíblico, sino aquellos que fueron los que llevaron a cabo el evangelio de llevarlo de los judíos hacia los gentiles, lo cual fue Pedro y Pablo, que son los 2 personajes sobresalientes del libro de los Hechos. Así que, hermano, la fábula de la Asunción de María no tiene apoyo en las Escrituras. Porque una de las cosas interesantes que vamos a estudiar más tarde es que el libro de Hechos, sin embargo, narra la resurrección de Dorcas en Hechos 9, 36 al 41. Y Dorcas era una hermana muy fiel y servidora, hacía muchas obras de la iglesia, o sea, era una persona, una cristiana común. Se menciona su resurrección, sin embargo, de María no. Entonces, claramente la palabra nos está enseñando a que no le demos preeminencia ni la elevemos a un lugar donde que realmente las Escrituras no le dan. Dice el texto también que estaban sus hijos, hermanos de Jesús. En Mateos 13, 55 se menciona el nombre de 4 de ellos. Lo leemos. Mateos 13, 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Este es un versículo que usted puede marcar para aquellos que creen que Jesús no tuvo hermanos. Jesús claramente menciona los 4 nombres de los varones. No se sabe el número de hermanas, por eso está en plural. Quiere decir que al menos 2. Quiere decir que Jesús tuvo 6 hermanos mínimo, porque las mujeres no se sabe cuántas eran, pero tuvo por lo menos 6 hermanos mínimo. Lo interesante de esto es que
ellos al principio, según Juan 7:5, no creían en Jesús. Los hermanos no creían en Jesús. Cada cuando hablamos hermanos, incluyamos también las hermanas. ¿Okay? Ellos no creían en Jesús. Sin embargo, los vemos poquito a poco relacionándose con el ministerio de Jesús. Mateo 12:46 es un ejemplo de eso, donde Jesús iba a subir a Jerusalén y ellos se involucran en la vida de Jesús. Jesús les dice, ¿sabe qué? Suban ustedes primero, yo voy después. El caso es que los vemos a ellos involucrándose poco a poco en lo que es la vida de Jesús. Pero por lo menos sabemos de que dos de ellos, porque cuando dice aquí hermanos, no se sabe si lo está incluyendo a todos, mencionando también las mujeres. ¿Okay? Pero por lo menos nosotros sabemos que Jacobo, lo cual es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, él llegó a ser el obispo de Jerusalén, y que Judas fue el que escribió el libro, o sea que lo podemos ver también como creyente. De José y de Simón no se sabe nada. No podemos decir si estaban allí reunidos con aquel grupo, no se mencionan sus nombres, porque siempre está en plural, hermanos. Y entonces, pues esas son las cosas que solamente el Señor sabe y conoce, pero es importante cuando veamos este versículo, no solamente estaba María, sino estaba con sus hermanos. Versículo 15. Nos dice el número de los que estaban reunidos allí. Dice 120 en total. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. ¿Okay? Dice también como 120. No asegura tanto el número, la frase como 120. Pero bueno, vamos a tomar esa cifra que nos las da las Escrituras. Y dijo, esto es lo importante. Esto fue lo que dijo Pedro. ¿Okay? Antes de eso, nosotros ya sabemos por 1 Corintios 15:6 que en el monte de Galilea habían más de 500 discípulos reunidos a la hora de que Jesús dio la gran comisión. Eso nos pone en la mente la amplitud de cómo había ya crecido el evangelio en medio de toda aquella zona. Pero aquí en Jerusalén se encontraban 120. Quiere decir que estos eran los que estaban en Jerusalén, los demás se habían quedado en esas zonas. Pedro aquí se caracterizó en su papel de líder. Fue su característica siempre en medio de los 12 discípulos. Se caracterizó por ese ímpetu en su carácter. Recuerden que fue el primero en declarar que Cristo es el Hijo, el Mesías, y otras cosas que él hizo cuando la tempestad en el mar quiso caminar sobre las aguas. En fin, él mostró siempre un carácter impetuoso, un carácter de líder. Y hay personas que tienen este carácter de líder que son muy útiles en la obra del Señor cuando se saben usar y se les sabe guiar de la manera correcta. Pero él fue el que propuso que se sustituyera a Judas Iscariote. Miren lo que dice el versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Okay? Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Está mencionando aquí la profecía del Salmo 41:9. Por favor, alguien la lee. Salmo 41:9. El que la tenga la puede leer. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Okay. Se está mencionando ahí a Judas, quien fue parte de ellos. A mí me causa mucha curiosidad el hecho de que Jesús omnisciente le escoge
y lo pone sobre la tesorería, sabiendo que era ladrón. Él era ladrón. Judas era ladrón, según nos los menciona Juan 12:6. Dice que él era el tesorero del grupo y sustraía de la bolsa. O sea, él era ladrón. Precisamente cuando aquel perfume es derramado sobre los pies de Jesús y él se queja diciendo, esto se hubiera podido vender a los pobres. Él era porque después cuando se vendiera él iba también a meterse un porcentaje en la bolsa. Quiere decir que claramente, como dicen las Escrituras, hermanos, muchos son llamados, pocos escogidos. Claramente dicen las Escrituras, muchos me dirán, Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. El trigo va a crecer con la cizaña. O sea que van a estar aquí. Inclusive pueden hasta ejercer un ministerio, pero solamente Dios sabe, y esa persona si son hijos de Dios. Caso aquí que vemos el ejemplo de Judas, quien fue parte de ellos, estaba a cargo de la tesorería, pero le traicionó y le entregó a las autoridades religiosas. ¿Sabe por qué a él le pusieron Iscariote? ¿No? ¿Por qué fue que le pusieron Judas Iscariote? Era para distinguirlo de otros Judas. Parece que Judas era un nombre muy común, como lo fue José y otros nombres así en la Biblia. Entonces, para distinguirlo del otro Judas, que estaba en el grupo también de los apóstoles, él recibe este apelativo por él ser originario de Queriot. Judas era de Queriot y por eso recibe este apelativo Judas Iscariote. Asimismo como María Magdalena. Magdalena no es un nombre. Magdalena significa que ella era de Magdala. María de Magdala. Y por eso recibe el apelativo María Magdalena. Bueno, Iscariote es porque él venía de Queriot. ¿Okay? O sea, al decir aquí tenía parte en este ministerio, según la Biblia de MacArthur, quiere decir que era miembro de los 12, pero nunca fue salvo de verdad. Por esa razón se le llama hijo de perdición en Juan 17:12. ¿Okay? Lo que de nuevo repito, se comprueban las Escrituras que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, según Mateo 7:21 al 22. Ahora noten lo que dice los próximos versículos. O sea, encontramos a Pedro aquí diciendo, hay que reemplazar a Judas. ¿Okay? Él fue el que tomó la iniciativa de presentar esa moción al grupo de los 120 que estaban reunidos. Él sigue diciendo, hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora es importante ver lo que dicen también las Escrituras acerca de Judas en Mateo 27, 3 al 5. ¿Qué dice? Mateo 27, 3 al 5. Aceldama, que eso lo dice en su misma Biblia. Mateos 27, 3 al 5. ¿Quién lo tiene? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok, se ahorcó. Aquí Mateo dice se ahorcó, aquí Pedro dice murió reventado prácticamente. ¿Okay? Se le derramaron todas sus extrañas por aquel campo. ¿Cómo reconciliar las dos cosas? Bueno, al parecer es cierto de que él sale del templo, compra este campo, se cuelga con un cinto, ¿okay? Para ahorcarse. Lo que pasó parece fue o que el cinto se rompió, que la rama se partió,
Lo que haya pasado en ese momento, el caso fue que él cae, parece que por el barranco, y cae reventado en las piedras. O sea que esa es la manera de ver cómo la Escritura por un lado dice se ahorcó, y por el otro lado Pedro presenta aquí el testimonio de que él cayó, se reventó por la mitad y todas las extrañas se derramaron. Así que tuvo una muerte bastante trágica el pobre Judas. ¿Okay? Pero bueno, apoyado Pedro en el Salmo 109.8, que mire lo que dice, Salmo 109.8. Es una profecía con relación a esto que estamos hablando, donde dice, claro, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Apoyado en este versículo, Pedro propone que alguien tome su lugar. Los versículos 21 al 22, él sigue diciendo, bueno, Pedro también menciona aquí el Salmo 69.25, o sea, hace la mezcla del Salmo 69.25 con el 109.8 en el versículo 20. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí se están mencionando las credenciales de un apóstol. Claramente, una de las cosas más importantes es que tenía que ser testigo del ministerio de Jesucristo desde su comienzo. ¿Cuándo comenzó? En su bautismo, cuando Juan le bautizó. ¿Para qué? Para que hubiera sido participante de sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección, sus apariciones y su ascensión. Es muy cierto que Jesús tuvo momentos privados con los 12, tuvo momentos privados, pero él compartió mucho con todos sus seguidores. Y vemos ya cómo en Lucas se muestra cómo estaban ya mandando a 70 para ir y predicar el Evangelio. O sea que claramente habían discípulos que fueron testigos desde el momento en que Jesús comenzó su ministerio. De esto se entiende la frase, entraba y salía entre nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el oficio del apóstol era testificar de Jesús. Se recuerdan que él lo dijo en Hechos 1:8, ¿verdad? Ustedes me serán testigos. Recibiréis poder y me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también doctrinalmente serían las columnas de la iglesia. Miren la misión que ellos tenían según Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Alguien lo lee, por favor? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que siendo Cristo la principal piedra, que eso es lo más importante, ¿ok? No fue Pedro, fue Cristo, la principal piedra, la iglesia iba a ser fundada sobre la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos tenían una misión muy especial y por eso ellos tenían que ser testigos de Jesús. Así, esa forma de testigo como hablaba Juan, lo que he oído, he visto, he palpado, esa forma de testificar de Jesús, que no es simplemente hablar de él, sino que compartieron un tiempo que se puede decir familiar, de manera tal que llegaron a conocerse en profundidad. Esa era la manera en que ellos debían de testificar. Y vemos cómo la iglesia perseveraba en sus doctrinas. Hechos 2:42, miren lo que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Okay? Otra de las cosas que era importantísimo era haber sido testigos de su resurrección. Habla aquí de haber participado de sus apariciones. Lo vieron cuando él daba la gran comisión. ¿Okay?
Recordamos que aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús, ¿okay?, fueron testigos de sus apariciones. O sea que es importante no solamente haber sido testigo del ministerio de Jesús, sino de la resurrección, porque claramente Pablo en 1 Corintios 15, 14 y 19 dice, sin la resurrección vana es nuestra predicación. Y si ellos iban a ser mandados a predicar, pues tenían que haber sido testigos de la resurrección. Y la resurrección da sentido y propósito al cristianismo. Ok, entonces ya esos son los credenciales de estos apóstoles. Okay. Las dos credenciales importantes, haber entrado y salido con el Señor y haber sido testigo de la resurrección. Ahora el 23. Señalaron a dos. Okay. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, dice que escogieron a dos para entonces orar y echar suerte sobre ellos. El primero que escogen es a José Barsabás. A él le decían Justo. Su nombre significa que el Dios añada. La Biblia menciona muchos José, muchos. Por eso es importante identificarlos unos de los otros. Un hijo de Jacob. Nosotros sabemos la historia de José en Génesis 30. El padrastro de Jesús, José, Mateo 1. Estaba José de Arimatea, que era el miembro del Sanedrín. Ese fue el que dio el sepulcro para que Jesús fuera sepultado en Mateo 27. Vimos ya en Mateo 13 como uno de los hermanos de Jesús se llamaba José. 3 antepasados de Jesús aparecen en su genealogía, en Lucas 3, 24, 26 y 30, con el nombre de José. Mira, yo no sabía tampoco esto, que era el nombre propio de Bernabé. ¿Okay? Era José, compañero de Pablo, según Hechos 4:36. Y también muchos otros que no vamos a estarlos mencionando, que menciona la Biblia, que se llamaban José. O sea, que escogen a José Barsabás y a Matías. El nombre de Matías significa regalo de Dios. Matías es una variación de Matatías, según 1 de Crónicas 25, 21. Es una variación de Matatías. Y bueno, ya se dijo que él vino a formar parte de los discípulos de Jesús, o ellos vinieron a formar parte de los discípulos de Jesús, ya que ambos presentaban estas credenciales a partir del bautismo de Jesús en el Jordán. O sea, él iniciar su ministerio. Ahora, el 24 y 25 hicieron lo que Jesús les había dicho en Mateo 18, que oraran, que se pusieran de acuerdo, que se unieran en oración y pidieran que Él iba a estar allí. Dice el 24 al 25, orando, y es bien importante que le demos énfasis a la oración, de la manera en que ellos la hacen, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. En la oración se está mostrando una total dependencia en la soberanía de Dios. O sea, en saber de que Dios es el que elige, como dijo Jesús, yo os elegí a vosotros, no ustedes me eligieron a mí. ¿Okay? En Juan 15. O sea, apoyados en que es el Señor quien elige y quién es el Señor quien escoge, apoyados en esta dependencia de Él, oran y le piden al Señor que Él muestre cuál de estos dos han sido escogidos. Ahora dice el 26, y le echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Quiere decir, los dos nombres fueron escritos en una piedra y puestos en una urna. Y la piedra que saliera primero era considerado como elección del Señor. ¿Okay? Y eso es según Proverbios 16:33. O sea, podemos ver un ejemplo de cómo se usaba ese medio para poder discernir. Un ejemplo,
No quiere decir que sea malo. Nosotros muchas veces hemos usado ese método cuando no estamos seguros de algo. ¿Se recuerdan cuando jugábamos Team Marín de 2 pingües, Cucaramacaratí, fue? A ver, hermanos, hermanos. También ese método usaron para repartir las tierras a las tribus. Ujú. Las tribus de Jerusalén Ajá. repartieron las tierras de Canaán. Sí, era un método bien usado. Lo vemos en el uso del Urín y el Tumín en el pueblo de Israel. O sea que cuando estamos hablando de este método no significa que haya sido antibíblico, ni significa de que hayan hecho una cosa errónea, ni nada de eso. Era un método común en aquel entonces el echar suerte, así como nosotros tiramos la moneda y cosas así que nosotros hacemos para cuando hay dos que necesitamos hacer una elección. Lo usaron porque el Señor no estaba allí físicamente para escoger, y recuerden que el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos, aunque ellos habían sido llenos del Espíritu Santo anteriormente. Pero ambos hombres cumplían con los requisitos de manera tal que tuvieron que ponerlos a ambos. Pero como solo uno debía ocupar el puesto para que fuesen 12, recurrieron a echar suerte. Pedro empleó la prueba más contundente, o sea, la que se encuentra en las Escrituras, para asegurar a los creyentes que tanto la diserción pérfida de Judas como la elección de su reemplazo estaba dentro de los propósitos de Dios, según Salmo 55, 12 al 15, y leo de la Biblia de MacArthur. Vamos a leer ese Salmo 55, 12 al 15. Que dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Se está hablando aquí de Judas, ¿ok? Y era importante pues que él sea reemplazado. También de acuerdo a la oración de la iglesia, se prueba una total dependencia del Señor al pedirle que Él sea quien escoja. Y se da por hecho esta elección, ya que se menciona el número completo de apóstoles. Miren lo que dice Hechos 2:14. O sea, primero la iglesia ora, pide que el Señor escoja, echan suerte entre los dos que tenían las mismas credenciales, cae sobre Matías. Inmediatamente la iglesia lo comienza a incluir dentro del grupo de los 12, porque de ahí en adelante se menciona el número completo, ya no son 11, ya son 12. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿ve? Pedro con los 11, 12. Y luego en el 6, capítulo 2, entonces los 12, ¿ve? Ya la iglesia está incluyendo a Matías, ¿okay? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros demos la palabra para servir las mesas. ¿Sabe? Que eso fue cuando la elección de los diáconos. Pero vemos ahí los 12. O sea, ya se estaba hablando ya de un número completo. ¿Okay? Entonces, mi hermano, este es lo importante de la clase. Yo sé que por mucho tiempo yo estuve en el error de pensar de que Pablo era el que ocupaba el número 12 en los apóstoles. Sin embargo, estudiando me he dado cuenta, con la ayuda del Señor, que no es así. O sea, que hay que ver ahora el apostolado de Pablo, cómo uno lo recibe, y eso es lo que vamos a ver si el tiempo nos alcanza para mencionarlo. Pero por estos versículos, por todas estas cosas que acabamos de mencionar,
que la iglesia escoge, que ora primero, que le piden al Señor que escoja. Luego la misma iglesia los comienza ya a contar el número completo. Me enseña a mí dos cosas bien importantes. Número uno, que este grupo de apóstoles tenían una misión especial, la cual no se traspasa para otra persona, no es una cosa que nosotros se hereda de esos apóstoles. ¿Okay? Es una misión especial que tuvieron solamente ellos 12. Y es bien importante que se entienda que este número está completo y tuvo un propósito desde el primer momento que el Señor los escoge a ellos de entre el discipulado. Recordamos que muchos eran llamados, ellos fueron llamados a seguir a Jesús. Y llegó un momento que Jesús, de los llamados, los comenzó a llamar por nombre y a elegirlos como sus apóstoles, a formar el grupo de 12. Yo sí tengo bien pendiente el hecho que en Apocalipsis, si vamos allí, Apocalipsis capítulo 4, que aquí muestra 24 ancianos. Yo siempre he entendido este versículo que dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Que ellos son representantes del pueblo de Dios. Tanto los 12 de la tribu de Israel como fueron los 12 apóstoles. Y ellos representan al pueblo de Dios antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la manera de yo ver cómo ellos están representando a la iglesia en pleno, que después se muestra en el capítulo 5 como una gran multitud, pero ellos las están representando. Quiere decir que este número 12 era bien específico y es restringido a ellos con una misión especial. Ya sabemos cuál fue la misión. La misión fue ser testigos de Cristo, de todo lo que ellos recibieron. ¿Okay? Quiere decir que por una moción presentada por Pedro, la iglesia vio la necesidad de reemplazar a Judas. Matías fue quien, por suerte, un método común entonces, después de haber orado, fue elegido por la iglesia y contado con los 11. De Pablo se dice que él solo fue apóstol a los gentiles. Él mismo lo afirmó ser en Romanos 11:13. Vamos a leer ese versículo, Romanos 11:13. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Fíjate, honro mi ministerio. Pablo siempre tuvo necesidad de presentar una postura defensiva para con este ministerio especial a los gentiles. Porque a él mismo le costó trabajo que lo aceptaran, que aceptaran su conversión. La iglesia le tenía miedo. A él mismo le costó trabajo ser aceptado. Y luego, por la mente judaizante que había en los otros, le costó trabajo que aceptaran su ministerio a los gentiles, que lo aceptaran precisamente como Dios rompiendo barreras, llevando el evangelio, cumpliendo la promesa de Abraham, que en Cristo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Se recuerdan cuando vamos a estudiar todo eso en Hechos? Cómo los apóstoles querían que los gentiles se circuncidaran, cómo inclusive Pedro había caído, parece que tenía una mentalidad media floja en cuanto a eso, y Pablo le tiene que regañar duro. O sea, Pablo siempre se presentó defendiendo este ministerio a los gentiles, ¿ok? Quiere decir que aunque no se habla más nada de Matías, uno dirá, bueno, pero es que ya no se habla más nada de él. De quien se habla es de Pablo. No olvidemos el propósito de Hechos. El propósito de Hechos fue basado en el efecto del evangelio de judíos a gentiles. Cómo pasó de judíos a gentiles, y se enfoca en Pedro y Pablo. De la misma manera que no se habla de Matías, tampoco se habla de los otros apóstoles. No se les menciona tampoco.
Y dijimos en la clase introductoria que el hecho que no se les mencione no significa que hayan hecho menos o hayan quedado inactivos en cuanto a su misión. Cada uno de ellos cumplieron su misión de apóstoles a lo que fueron comisionados, pero no se les menciona. ¿Okay? Otro aspecto a tener en cuenta, ¿okay? O sea, hay que tener en cuenta que el propósito de Lucas era mostrar la extensión del evangelio y no hablar de alguna persona en específico. ¿Okay? Así que las razones que se apoya el apostolado de Matías, y esto lo saqué directamente de un libro de estudio que me han prestado de George G. Parker, él presenta 7 razones para defender esta posición. Número 1, Lucas, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, no expresa reprensión ni desaprobación alguna de lo que hicieron Pedro y los otros. Porque hay quienes dicen, bueno, Pedro era un poquito introvertido, o Pedro a veces le gustaba hacer cosas, se tiraba para hacer las cosas, no estaba el Espíritu Santo. Pero no podemos enfocarnos en Pedro nada más, habían 120 reunidos. Y si eso hubiera sido algo que no hubiera sido aprobado por el Señor, alguien se hubiera levantado y se lo hubiera prohibido a Pedro. Le hubiera dicho, espérate un momento. No, aquí no se puede hacer nada hasta que no venga el Espíritu Santo sobre nosotros. O sea, hubiera habido una protesta, no le hubieran permitido seguir adelante y todos estar de acuerdo y todos orar y todos decidir por esto. ¿Entienden? O sea, que no podemos decir que fue que Pedro lo hizo por impetuoso. Para lo que Pedro propuso, también encontró, ese es el segundo punto, para lo que Pedro le propuso, encontró apoyo en las Escrituras. Es importante ver cómo él menciona todas las citas bíblicas, o sea, que están haciendo apoyados en lo que ya estaba profetizado y en lo que debían de hacer de acuerdo a las Escrituras. Número 3, bien importante, que lo hicieron todos perseverando unánimes en oración. Número 4, según Juan 20, 22, ya los discípulos ya tenían el Espíritu Santo, aunque no habían recibido el bautismo, que es la plenitud del Espíritu Santo, lo cual hablamos de eso un poco la semana pasada, vamos a volver a tocar el tema, pero es cierto que sin el Señor nada podemos hacer, y ellos habían recibido el Espíritu Santo según Juan 20, 22. También la elección de José y Matías no era arbitraria, cumplían con los requisitos para ser admitidos entre el grupo de los apóstoles. El 5. Claramente, antes de mencionar nombres, Pedro presenta credenciales. Él dice, 2 credenciales importantes, ¿se recuerdan? ¿Cuáles eran? Entrar y salir con el Señor, desde el principio, desde el bautismo de Juan, él lo especifica bien. Y el segundo, sí, o sea, es ser testigo de la resurrección, lo cual son las apariciones del Señor Jesús. Muy bien. Quiere decir que presenta estos requisitos y estos 2 hombres lo cumplían. ¿Okay? Ya vimos los pasajes en Hechos 2.14 y 6.2, donde el Espíritu Santo, siendo la Escritura inspirada por Dios, incluye ya a Matías entre los 12. Y tampoco se le puede tachar a Pedro, ni a los discípulos, ni a la iglesia en pleno por echar suerte para llegar a una decisión, porque era algo común en aquellos días. ¿Okay? Así que estas son las 7 razones que, según este libro, Estudio sobre los Hechos, habla sobre el apostolado de Matías. Me quedan 10 minutos, vamos a ver si podemos mencionar algo del apostolado de Pablo. ¿Okay? La palabra apóstol proviene del griego, significa enviar en pos de sí o de parte de. Ese es el significado de apóstol. Repito, enviar en pos de sí o de parte de. Inclusive se aplica a Jesucristo. Jesucristo es llamado apóstol en Hebreos 3.1, porque él fue
enviado de Dios, de parte de Dios. Y por eso inclusive a Cristo se le dice apóstol. Hebreos 3:1. Que vamos a tener en cuenta el significado de la palabra. También verlo como don. En 1 Corintios 12:28, Efesios 4:11, que son las citas donde aparece la lista de los dones, aparece los apóstoles en primera plana. ¿Sí? Quiere decir, en 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11, en la lista de los dones a la iglesia aparecen apóstoles. Quiere decir que tenemos que ver la palabra según el significado de dos maneras. Número uno, por la misión especial que tuvieron, según la elección que hizo Jesús y la manera en que Él los preparó y la manera que Él los enseñó para que se fueran el fundamento doctrinal de la iglesia. El apóstol está restringido a 12. ¿Entienden eso? ¿Ok? Porque si fuera de otra manera, los hubieran escogido a los dos, tanto a José como a Matías, para que echar suerte. ¿Ok? Sin embargo, al escoger uno es porque ese apostolado estaba restringido a 12. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Y también se puede ver entonces como un misionero o como un enviado, ¿ok? Según el significado. Hoy día más comúnmente se usa misionero, ¿ok? Quizás para no confundirnos con esa restricción para el apostolado de los 12, se usa más misionero que apóstol, pero es también para un misionero o para un enviado. Hay otros apostolados que menciona la Biblia, el de Pablo, ¿okay? Y otros apostolados que vamos a ver, como Bernabé y otros que se mencionan como apóstoles, pero tenemos que verlo como misioneros. ¿Okay? Hechos resalta la vida de Pablo por la razón de su ministerio a los gentiles. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Okay? El ministerio a nosotros de los gentiles era de suma importancia porque es el cumplimiento de la promesa de Génesis 12 del 1 al 3, donde serán benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Okay? Teniendo en cuenta el plan de Cristo de traer el evangelio primero a los judíos y luego a los gentiles, ¿okay? Es que vemos la conversión de Pablo mucho tiempo después, inclusive de que Jesús haya ascendido. Claramente Romanos 1:16, Mateos 15:24, Mateos 10:5 muestra cómo en la soberanía y omnisciencia de Dios, el primero le dice, el evangelio es primero a los gentiles y después a los judíos y después a los gentiles. Inclusive le dice a los discípulos, por camino de gentiles no vayas. ¿Okay? Quiere decir que podemos ver a Pablo siendo salvo, llamado, enviado como apóstol cuando ya se estaba preparando el ministerio a los gentiles, de lo cual tenía que abrir Pedro. Que Pedro fue el que hizo así la llave y abrió la predicación a los gentiles. Pero Pablo fue el que se encargó de llevarlo a cabo. Por eso él tenía como enviado de Dios y de parte de Dios un ministerio especial. Y él claro lo dice, un ministerio es a los gentiles. Repito, él presenta defensa, increíblemente presenta una defensa en casi todos sus escritos. Él está defendiendo su apostolado porque les costó trabajo a ellos aceptar el ministerio a los gentiles. Por eso es que él dice, soy apóstol enviado especial en pos de los gentiles de parte de Dios, Romanos 11:13. Romanos 1:1 él dice llamado a ser apóstol. Romanos 1:5 dice recibido directamente de Jesucristo, ¿ve? Para que no dudaran de su misión. Llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, no por voluntad humana. ¿Okay? Es decir, yo voy a llevar el evangelio a los gentiles porque esto es lo que Dios quiere. Esto no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere.
Jesús se le apareció para apoyar su ministerio a los gentiles. En 1 Corintios 15, del 7 al 8, él lo muestra, pero para mostrarle que a los judíos, que el ministerio a los gentiles no era menos que el ministerio a los judíos. Lo que Dios tenía para los gentiles es lo mismo que él le dio a los judíos. Y por eso es que se le aparece a Pablo y prepara a Pablo para este ministerio. Él, según 2 Corintios 11:15, no se consideraba inferior al resto de los apóstoles. Pero ya entendemos que es según su misión. En 1 y 2 de Timoteo dice, apóstol por mandato de Dios y voluntad de Dios. En Gálatas 1:1, no del hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Es decir que en conclusión, hermano, debido a la manera en que Pablo defendía su apostolado, y que es cierto que Dios le usó grandemente, porque en él tenemos los escritos que más profundidad doctrinales tienen para la iglesia, pero noten que la doctrina de Pablo, lo cual nos da mucho a la iglesia, no es una doctrina diferente o que no predicaron los otros apóstoles, como fue Pedro, como fue Juan, porque al fin y al cabo, donde nosotros tenemos que estar apoyados es en el Evangelio, que es la doctrina de Cristo, y Pablo solo no nos dio doctrina, no, todos ellos nos dieron doctrina, y todos ellos nos dieron el apoyo para nosotros. Lo que Dios usa a Pablo grandiosamente para dejarnos cartas y epístolas de mucho provecho para la iglesia. Pero en conclusión, porque ya tenemos que terminar, qué lástima, no vamos a tener tiempo para preguntas o cosas así. Jesús eligió a 12 apóstoles, Judas le traicionó, se suicidó. Según la Biblia, el lugar quedó vacío, otro debía ocupar su oficio. Apocalipsis 4:4 menciona 24 tronos, 24 ancianos. El hecho de elegir a uno, de 2 que tenían credenciales, es evidencia que este tipo de apostolado es restringido a 12. Pero se usa la misma palabra que significa misionero o enviado de, para distinguir alguna misión especial. ¿Okay? Hoy día tenemos que tener mucho cuidado porque según Apocalipsis 2:2 hay un peligro de que muchos se dicen ser apóstoles. En eso sí hay que nosotros que tenemos tener mucho cuidado. Recuerden, un apóstol es tener una misión específica, la cual ahora no se usa tanto el título, quizás para no confundirlo con el don de apostolado restringido a 12, se usa misionero. El Señor me llamó a la India, yo soy un apóstol a los indios, a los hindúes, perdón. El Señor me llamó a la China, soy un apóstol a los chinos. En ese sentido fue Pablo, en general a los gentiles, Bernabé, otros que fueron llamados apóstoles. El peligro está en quererse dar entonces un título porque lo que hay es hambre de un mayor rango. Ya yo no me conformo con ser obispo o un pastor, sino que como quiero ser reconocido mayor que otros, entonces me doy el título de apóstol. ¿Okay? Sin embargo, estoy haciendo la misma obra que hacen los otros apóstoles, no tengo ninguna misión especial. En eso hay que tener cuidado, porque Apocalipsis 2:12 dice que hay muchos que se harán apóstoles, y hay que tener cuidado en eso. Pero, por lo menos hemos estudiado hoy cómo se completa el número de los 12. Qué lástima que no tengamos tiempo para preguntas o comentarios, pero a lo mejor la semana que viene podemos comenzar de esta manera, haciendo preguntas o comentarios. Nos ponemos en pie, Señor nos bendiga. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre y a ti, Espíritu Santo, por darnos entendimiento, por darnos la luz que nos ilumina para poder, Señor, entender las Escrituras, interpretarlas, aplicarlas y poder salir de aquí, Señor, con un mayor conocimiento de este estudio de los Hechos. Te queremos pedir
Que nunca busquemos, Señor, nada más que no esté ya revelado por tu palabra en esa doctrina de los apóstoles que tú dejaste a la iglesia, y la iglesia perseveraba en ella. Queremos pedir ahora que nos prepares para el culto de adoración. Lo pedimos en Jesús. Amén.